buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias, Padre Carlos, por seguir aquí Sí, yo en esta conversación. Sí, sigo creciendo y sigo queriendo crecer. Claro. Aquí estamos. Y yo creo que alguien me preguntaba, en esta cuaresma, un buen propósito, Padre, ayúdeme, es que no sé cuál propósito. Y yo le dije, propósito para la cuaresma. Cada semana ver el video de las conversaciones para crecer. Una cosa muy sencilla, ¿verdad? ¿Quién no puede encontrar en la semana 25 minutos para ver un video? ¿Quién no? Mientras está cocinando su arroz con pollo, o sus sopes, o un pozole, crece un poco. O toma los 25 minutos para que tomas a cocinar, podemos crecer. Eso es. Muy bien. Bueno, y en este crecimiento, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que podríamos dedicar horas, días, videos, ¿verdad? Ajá. Porque vamos a hablar sobre los sacramentos, ¿verdad? Y fíjate que vamos a hablar de los sacramentos en este tema que estamos hablando de la formación. ¿Cuál formación estamos hablando? Intelectual. Vamos a hablar de los sacramentos. ¿Por qué? Porque hemos hablado de la revelación, hemos hablado de la fe, de la razón, y vamos a hablar de los sacramentos, porque los sacramentos también tienen algo, vamos a llamar así, material, ¿verdad? Es decir, si hemos hablado de las cosas espirituales y de las cosas materiales, o si queremos en este mismo de la fe y de la razón, ¿verdad? Pues los sacramentos es una unión de las dos cosas, porque los sacramentos tienen siempre su parte material, aunque es algo espiritual, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los sacramentos. ¿Estás listo para hablar de los sacramentos? Listo. Muy bien. Bueno, ¿qué son los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? Bueno, yo siempre digo, estamos muy bien a veces a nombrar los sacramentos, como el bautismo, la Eucaristía, la confesión, los santos órdenes, el sacerdocio, el matrimonio, la unción de los enfermos. Pero ¿qué son los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? Definición. ¿Qué es un sacramento? Eso es, vamos allá. Definición del catecismo, ¿verdad? Dice que son signos sensibles o signos eficaces, ¿verdad?, de la gracia. Signos instituidos por Jesucristo, confiados a la Iglesia para darnos la gracia. Es decir, signos eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo, confiados a la Iglesia, por lo que se nos da la gracia, la vida divina. ¿Qué es la gracia? Es la misma vida de Dios. Es decir, son modos, vamos a ponerlo en lenguaje así más, modos como Dios ha querido darse a nosotros. Como en la misma manera en que Dios quiso transmitir en la revelación, en la Sagrada Escritura, también por los sacramentos, Dios quiso transmitir su vida a nosotros. Eso es. Ahora, aquí tiene una cosa muy importante, y es que cuando he dicho que son signos eficaces, porque no solo son un símbolo, no son un recuerdo, sino que tienen el poder de realizar, de dar la gracia, ¿sí? Es decir, cuando celebramos la Eucaristía, por ejemplo, no es solamente el recordar lo que Jesucristo hizo, recuerdo, no. Es que cuando lo hacemos, allí está generándose esa gracia para esa vida divina, ¿verdad? Y eso con todos los sacramentos, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que lo hace que los sacramentos son algo siempre nuevo, siempre actual, siempre vivo, ¿verdad? Las palabras se realizan, o las acciones se realizan en nosotros, la realidad, ¿no? De este signo, esta gracia invisible, por este signo visible, recibimos esta nueva realidad, la vida gracia, de Dios. Eso sí, por las palabras, por los gestos, por lo que se hace en los sacramentos, se genera, realmente se crea, se da esa gracia, esa vida de Dios que se nos da a nosotros, ¿verdad? Y entonces por eso podemos decir, ¿sí?, que es Cristo el que bautiza, es Cristo el que perdona, es Cristo el que consagra, es Cristo el que unge, es Cristo mismo, ¿verdad? No, el Padrecito no es... Él es el instrumento, nosotros somos el instrumento. El verdadero protagonista es
Jesucristo. Es Jesús, ¿verdad? Por eso decimos, ¿no? Como en la Santa Misa, el sacerdote actúa en persona Christi. Eso es. Entonces, en la persona de Jesucristo. Eso es, ¿no? A veces hay personas que vienen a confesarse, ¿verdad? Y entonces llegan y dicen, le hablan a uno como si fuera uno Jesús, ¿no? Jesús, yo te quiero pedir perdón. Y yo, bueno, es un modo, ¿verdad? Quizás de esa persona de ayudarse a entender eso, ¿verdad? Ayudarse a entender eso. Y también es un recuerdo para nosotros, los confesores, que no es yo que estoy dando consejos, sino es el Espíritu Santo en mí y Jesucristo en mí, dándole consejo a ustedes. Muy bien. No tengan miedo. Bien, y los 7 sacramentos son 7 porque fueron los que Cristo dio a la iglesia, ¿verdad? Y aquí podemos hacer una relación con lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Nos hablabas tú de la tradición, ¿verdad? La escritura, la tradición, ¿y cuál era la otra pata? El magisterio. Y el magisterio, ¿verdad? Y entonces, así mismo, lo mismo ha sido con los sacramentos. Ha sido que la iglesia recibió de Cristo eso, y así es como la iglesia nos lo ha transmitido y nos lo va transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? Entonces, los 7 sacramentos han sido eso, lo que la iglesia recibió de Cristo, y a lo largo de los siglos lo sigue transmitiendo, lo sigue entregando a los demás. A mí me da mucha, ¿cómo decir?, emoción, por así decir la palabra, no sé qué palabra usar, ¿verdad? El darme cuenta de que, bueno, la Eucaristía que hoy celebramos en la misa es la misma estructura de la Eucaristía y todo es lo mismo que la que se celebraba hace 100 años, 200, 500, 1500 años atrás. 2000 años atrás, la misma, ¿verdad? O sea, seguimos con esa misma. Y también el saber que un bautizo aquí y un bautizo en China, en Rusia, en Chile y en la Antártida, ¿verdad? Sí. Por decir, hasta allá. Dije todos los puntos más o menos, ¿verdad? Va a ser igual, ¿verdad? Va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Y eso es algo que me llama la atención. O no sé si tú has tenido la experiencia de celebrar la misa en un idioma que no conoces. Con celebrar, o estar en una misa, ¿te ha tocado alguna vez o no? Sí, en seminario menor, porque estábamos donde yo estuve estudié en Queens. Ajá. Y en Queens hay muchos diferentes idiomas, hasta no solamente en China, pero también en vietnamés, de Vietnam, y ellos tienen una forma de cantar la misa, cantar las respuestas y tener como un cántico en sus respuestas a la misa. Y fue muy, muy interesante y estuve como siguiendo, pero es la misma misa, es el mismo Jesús. Eso y también, su modo muy, como, sí, que nos da sentimiento, da recuerdo a la universalidad de la iglesia. Y a la unidad. Y a la unidad. Y la unidad también de ir a Roma o de ir a la Tierra Santa y ver tantos grupos de tantos países alabando al mismo Dios, teniendo la misa. Otro recuerdo, ¿no? Un recuerdo que cuando fui en el seminario y fui a Roma por la primera vez. Y estábamos en una de las capillas en San Pedro y estamos en la misma, en un momento de silencio, escuchamos otra misa en otra capilla en alemán y por el otro lado otra misa en otra capilla como en español, y pues sí, es el mismo Jesús. Eso es el mismo. Entonces, y es a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, ¿no? Pero podemos decir siempre que es Jesucristo, ¿no? Que se prolonga a lo largo de los siglos, ¿no? Y lo que Jesucristo hacía cuando Él estaba vivo en la tierra, sanar, perdonar, alimentar, consagrar, enviar, es lo mismo que hacemos hoy la Iglesia por medio de los sacramentos, ¿verdad? Bien, ahora, ¿por qué Dios usa los signos visibles? ¿Verdad? Sí, no, porque Dios no solamente hace así y recibimos la gracia, ¿no? Claro, y esto es algo muy, muy humano, y yo diría también
muy bello, ¿no? Es que Dios que nos creó a nosotros y somos cuerpo y alma y que no podemos separar, no puedo separar mi cuerpo y mi alma, soy yo, cuerpo y alma, ¿verdad? Pues de la misma manera, sí, Dios me salva, por así decir, ¿no? Con cuerpo y alma, ¿no? Es decir, con cosas que son corporales y espirituales. Se puede decir como en la misma manera en que Cristo se encarnó por nosotros, para salvar a nosotros, también Dios nos provee y se encarnó su gracia para que nosotros recibiéramos su vida divina, ¿no? Claro, y así como Cristo en el Evangelio, cuando lo leemos, Él quiso usar pan y usar vino y quiso tocar a las personas cuando los cunaba y los sanaba, etcétera, etcétera, o las mismas palabras, ¿no? Pues de esa misma manera, ¿no? Dios sigue usando esas mismas cosas materiales para darnos algo espiritual, ¿no? Y por eso usamos en los sacramentos cosas materiales como el agua, como el aceite, como el pan y el vino, esas cosas materiales que las usamos para entender esa realidad espiritual que está más allá. Vemos algo, pero lo que no vemos es lo que nos está salvando, ¿verdad? Y usamos lo que vemos para entender esa realidad espiritual, ¿verdad? Entonces, por eso, qué hermoso, qué bello que Dios quiere tener en cuenta nuestra humanidad, ¿no? Nuestra corporalidad, ¿sí? Dándonos esos gestos materiales. Sí, es un modo de que Dios traduce su gracia a nosotros. Se traduce a nuestra lengua humana para compartir y comunicar su gracia a nosotros. Se traduce a través de las cosas materiales a la vida que Él quiere y Él quiso transmitir. Claro. Y fíjate, en esto podemos hablar, ¿verdad?, de que Cristo es la traducción de Dios a nosotros. ¿Me explico? Oh, sí, no. ¿Ya entendiste? Si iba a explicarlo, ¿ya lo entendiste? A ver, explícamelo entonces. ¿Cómo es eso? Escuché este comentario hace muchas semanas, se puede decir, que hemos vivido en la Navidad, ¿no? Sí. Que es la revelación a Dios de nosotros, que la palabra Jesús significa Dios salve. Y la profecía que viene de Isaías, ¿no? Que dice que la Virgen se va a concebir y tener un hijo y su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Que literalmente Dios traduce a nosotros su misión y su voluntad para nosotros, que Él quiere estar con nosotros y que Él quiere salvarnos. Y porque yo siempre digo, porque somos tontos, que un poco... Eso sonó ahí duro, ¿eh? Sí, no, eso sonó así. No sé si el micrófono lo agarró, pero yo lo escuché desde aquí. Sí, se grabó. Gracias a nuestros técnicos que nos confirmó, ¿no? Que sí, ¿no? Porque somos un poco lento, ¿no? Para entender. Dios toma carne para decir, hey, esta es mi misión, este es lo que soy para ti. Estoy contigo, quiero salvarte. Y eso es en Jesucristo, a través, no recuerdo si es en Hebreos o una de las escrituras que dice que, o en la Revelación. Pero si no me dices que no te puede ayudar. Sí, no. Bueno, no sé el libro, Okay. no recuerdo el libro que por muchos años Dios habló a través de los profetas, pero al final habló y comunicó a través de Jesucristo, que es la traducción perfecta. Eso es. A nosotros. Eso es, y por eso estaba hablando, ¿no? De que cuando hablamos de los sacramentos, podemos decir, ¿sí?, que el sacramento más importante es Cristo, en el sentido de que Cristo es como el sacramento de Dios, ¿no? Lo visible de Dios. Lo visible de Dios es Cristo, así como los sacramentos son algo visible, ¿no? Y luego también podemos hablar de que la Iglesia hoy es ese sacramento de Dios, porque es la presencia visible de Dios en este mundo, ¿verdad? Entonces, son maneras de entender, ¿verdad? Para que entendamos bien la palabra de lo que son los sacramentos, ¿verdad? Y así como no hay sacramentos
sin iglesia, ¿sí? No hay iglesia sin sacramentos. No hay iglesia sin sacramentos, ¿verdad? Así es. Bien, entonces vamos a hablar rápidamente. No vamos a hacer ahora una explicación de los 7 sacramentos porque necesitaríamos 7 videos para eso, ¿verdad? Pero vamos a dar como que un paso rápido, una pincelada sobre los sacramentos, ¿verdad? Y podemos separar los sacramentos en 3 tipos. Los sacramentos de la iniciación, ¿verdad? Los sacramentos de sanación y los sacramentos de servicio. Iniciación, sanación y servicio, con las 3 S, ¿verdad? Bueno, sacramentos de iniciación. Padre, tú eres el maestro, el profesor de las clases en inglés, de los que están preparándose, que ya en unas semanas ya van a estar listos para recibir los sacramentos. ¿Cuáles son esos sacramentos de la iniciación? El bautismo, la Sagrada Eucaristía y la confirmación. La confirmación, eso es. Que son los sacramentos que vamos a darles a estos catecúmenos, los que están preparándose. ¿Qué día se lo vamos a dar? El día en la vigilia pascual. En la vigilia pascual, el domingo de resurrección, pero en la vigilia, el sábado en la noche, ¿verdad? Muy bien, ellos van a recibir estos 3 sacramentos de iniciación, porque son las puertas al conocimiento de Cristo, ¿verdad? El bautismo, que nos hace hijos de Dios y nos libera del pecado. La confirmación, que nos fortalece con la presencia del Espíritu Santo en nuestras almas. Y la Eucaristía, que nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en realidad esos 3 sacramentos, ¿verdad?, son como esa unidad que es como para nacer a la fe, nacer también a la comunidad, porque ahí nacen a la comunidad, por eso la comunidad los acoge y por eso estamos ese día de la Pascua acogiéndolos a todos también en nuestra comunidad. Bien, esos son los sacramentos de iniciación. Eso es. Ahora vamos con los sacramentos de sanación, ¿verdad? ¿Y cuáles son los sacramentos de la sanación? Son el primero, la reconciliación, la confesión, ¿verdad? Y el segundo, la unción de los enfermos, ¿verdad? La reconciliación, el sacramento que restaura esas heridas del pecado en nosotros, ¿verdad? Y la unción de los enfermos, que nos acompaña, nos fortalece y nos consuela ante la enfermedad, ante la fragilidad corporal y espiritual, ¿verdad? Y aquí vemos cómo la Iglesia, ¿verdad?, como Jesucristo, ¿verdad?, cómo la Iglesia nos acompaña y nos cura y nos sostiene en esos momentos donde espiritualmente o materialmente, físicamente, estamos enfermos, porque podemos hablar de la enfermedad espiritual o de la enfermedad también física, ¿verdad? Todos esos son los sacramentos de la sanación. Y por último tenemos los sacramentos al servicio, de los demás. ¿Y cuáles son? Son los otros que nos quedan. El matrimonio. El matrimonio. Y el orden sacerdotal. ¿Verdad? Que son dos sacramentos, al servicio. El matrimonio, que es el consagrar nuestro amor humano como un signo de ese amor de Dios, ¿verdad? Y el orden sacerdotal, que es el garantizar la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Y todos estos sacramentos, todo está dirigido o todo viene de un sacramento, ¿no? Que es el sacramento de los sacramentos, que es Cristo mismo en la Eucaristía, ¿verdad? Por eso podemos decir que el centro de todos los sacramentos, el sacramento de los sacramentos, es Cristo mismo. Y dice el catecismo que es el fuente y el culmen. Y culmen de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir fuente? Que es... De ahí surge, ¿verdad? Pero también es el culmen. Que es nuestro fin, llegar a Cristo. Cristo el mismo. alfa y el omega, el principio, el final, la fuente y el culmen, todo viene y se dirige y se termina en Jesucristo. Eso es, muy bien. Bien. Ahora, los sacramentos también los podemos ver como algo temporal en nuestra vida, ¿verdad? Por eso los sacramentos son para la vida diaria, ¿sí? No es algo para tener ahí, es nuestra vida diaria, ¿no? Los sacramentos necesitan siempre esa actitud nuestra de querer recibir a Cristo, de querer encontrarnos con Él, ¿sí? Y por eso no se trata de una obligación, hablando de la Eucaristía, ¿no? La misa no es una obligación, sino que es un encuentro con Cristo. Yo quiero ir a encontrarme con Cristo, quiero ir a escuchar su palabra, quiero saber lo que Él tiene para mí, quiero conocer esos tesoros. Y más, es mi nutrición, es mi vida. No podemos vivir sin comer.
Ajá. Si no comemos, vamos a morir. Y si no tenemos el tiempo de encontrar con nuestro Padre Celestial en la Sagrada Eucaristía, en la misa, ¿cómo es posible que vamos a vivir? ¿No? También no como a la confesión, ¿no? A muchos pueden mirar la confesión como una humillación o muchos se puede decir, no, ¿para qué voy a cambiar para qué voy a confesar si sigo en lo mismo? No, es precisamente porque sigues en lo mismo que debes de confesar y que estamos llamados a confesar. Claro. Yo siempre digo, no, a los penitentes que sienten, como que a veces que sienten mal, ay Padre, que estoy batallando con lo mismo, y decir, no, tú no vas a la confesión para no pecar más, aunque prometes y aunque trates lo mejor, no, tú vas a la confesión porque necesitas de Dios, necesitas liberarnos continuamente, ¿no? Bien. Y también los otros sacramentos, ¿no? El sacramento de la unción, ¿sí? Es para vivir nuestra vida con Cristo, ¿no? Ese sacramento nos unge para poder seguir recibiendo esa sanación de Cristo, ¿no? O el matrimonio, ¿verdad? Que no es solo un contrato, sino es una vocación a amar como Cristo ama, con el mismo amor con que Cristo amó a su iglesia, ¿no? Como deben amarse los esposos, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que vivir sacramentalmente en nuestra vida diaria, ¿verdad? Es dejar que esas cosas que celebramos en los sacramentos transforme lo que vivimos en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que vivir en una vida sacramental, que quiere decir tenemos que poner esos sacramentos en vida, en nuestra vida, no automático, sino en algo real que transforme en nuestras vidas. Que no sean parte de, o solamente una cosa que hago, pero el centro de toda mi acción, el centro de todo mi sentido. Es vivir mi vida de modo sacramental, que es vivir mi vida mi vida espiritual, todo con esa realidad de que Cristo está presente en mi vida, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Siempre digo, no, si es un chiste ya en todas las misas, ¿no? Que gente entran con una cara larga y con trompa y como así haciendo, como enojado a todo el mundo. Es como, por Dios, está enfrente a Jesús, anímense, no, tengan risa. O si vengan a misa a traer todas sus penas, ¿por qué no sales más libre? O como sales con la misma cara larga y con misma tristeza, ¿no? Lo que celebramos debe de transformar cómo vivimos. Y si no es la realidad, pues la respuesta no es de dejar todo, sino de seguir, de perseverar en la vida sacramental, ¿no? Bien. Así. Y entonces, haciendo la conexión aquí, ¿verdad? Ya vamos a concluir, pero esos sacramentos que son ese modo material, corporal, para recibir la gracia, ¿verdad? Entonces tenemos dos invitaciones en esta semana. Dos. Yo con desafíos y tú con solamente invitación. ¿Verdad? Invitaciones. Primera invitación que yo les hago, ¿verdad? Sabemos que en la Cuaresma, estamos en Cuaresma, siempre se nos recomienda hacer una confesión, ¿verdad? Una buena confesión. Entonces, ahí está la invitación. La pregunta es, ¿cuándo ha sido tu última vez que te has confesado? ¿Verdad? Y la confesión es, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a ir a la confesión? ¿Tienes el tiempo de Cuaresma? ¿Verdad? Ya estamos en la tercera semana de Cuaresma. Sí. Tercera semana de semana de Cuaresma. Ajá. No sé. Bueno, pero entonces, ¿cómo vas a prepararte para ese encuentro con ese Cristo que quiere liberarte? Exacto. Primero, entonces, es ese desafío sobre la confesión. Y segundo desafío es sobre la Eucaristía, sobre la misa, ¿verdad? Es cómo vives la misa. Quizás has descuidado, quizás lo haces con desconocimiento, con rutina, de modo automático, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vives la misa? ¿Cómo puedes hacer que tu misa sea algo más vivencial, algo más vivo, ¿verdad? De que no solamente llego y sí, la respuesta, con tu espíritu, amén. No, ¿cómo voy a conocer más, a vivir más mi misa, sabiendo que es ahí el sacramento de los sacramentos, ¿verdad? Y te invito a eso, ¿no? Quizás a prepararte una buena confesión, pasar un rato ante Cristo en la Eucaristía, venir a la adoración en nuestra parroquia de San Martín de Tours, todos los días adoración,
De lunes a viernes desde las 10 hasta las 7. Desde las 10 hasta las 7. Ahí está el Señor. 9 horas esperándote a ti, ¿verdad? Para que puedas ir ahí a pasar un rato con Él, ¿verdad? Sí. Y si quieres información sobre las horas de confesión, aquí en las descripciones de este video vamos a poner de recuerdo las horas de confesar y las horas de la misa. Pero también nos puede visitar a nuestro sitio de web, el belmontcatholicCommunity.com o .org. .org. Y por el belmontcatholicCommunity.org para ver todos los horarios de misa y confesión, no solamente para aquí en Monte Carmelo, para también aquí en San Martín. Y también no tengas miedo de buscar diferentes horas de confesión en cada parroquia, ¿no? Claro. Como tú dijiste, ¿no? Es la belleza de nuestra fe católica que tenemos acceso en cada iglesia al mismo Jesús. Eso es. Y es ese Jesús que sigue tocándonos hoy por medio de los sacramentos. Si tengas miedo a confesar con uno de nosotros, puedes ir a otra parroquia y no vamos a sentir mal porque estamos creciendo. Y ese es el punto. Eso es. Sigamos creciendo entonces en estas conversaciones, sigamos creciendo en ese conocimiento de Cristo. Exactamente. Dios los bendiga.